queridos, les invito a buscar en el libro de los Salmos, en el capítulo 13, y vamos a considerar hoy el tema que le he puesto desde el clamor de la angustia hasta el canto alegre. Vamos a ver aquí al salmista en esta experiencia de confusión, de clamor, pero luego de canto o de alabanza al Señor. Mira conmigo, dice el Salmo, al músico principal, Salmo de David. Esta inscripción significa que David es el autor de este salmo y se lo entregó al director o cantante principal de ese momento. Por eso dice Salmo al músico principal, Salmo de David. Verso 1 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no digan de mí, enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Qué interesante salmo. 6 versículos los he dividido en 3 partes. 3 partes interesante. En este salmo vemos a David como cualquier ser humano pasando por un tiempo de tribulación. ¿Te has fijado que a veces nosotros decimos, cuando Dios no nos contesta el clamor, esa petición que tenemos, en el momento en que nosotros queremos, ya prácticamente decimos, Dios no me oye, Dios no me escucha? ¿Cuántas veces hemos entrado en ese laberinto de confusión, nos preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me contestas? Vemos aquí a David, que él expone su corazón, y vemos acá cómo esa confusión está en su corazón, pero finalmente en medio de esa confusión, él clama a Dios y después de clamar a Dios se produce un cambio en su interior. Eso es para decirle lo siguiente: cada vez que nosotros llevamos nuestra necesidad a Dios en oración y miramos al Dios de gracia, al Dios de misericordia, nuestras vidas van a ser diferentes. David lucha desde las tinieblas de la desesperación y por medio de la oración prosigue hasta llenar su corazón de confianza, declarando gozosamente ahora su dependencia en Dios. ¿Qué podemos ver en este salmo que es interesante? ¿Qué podemos observar en este salmo que nos sirve a nosotros de lección? Vamos a considerar en primer lugar la confusión de David. Al observar los 2 primeros versículos, si tú le prestas atención, hay una palabrita, mira conmigo el texto, los 2 primeros versículos, que se repite 4 veces. ¿Cuál es? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El salmista la repite 4 veces y esta es una pregunta que surge en el libro de los Salmos, pero es una pregunta de angustia del corazón de David, porque no ve la respuesta de Dios en su vida. No sabemos, escúcheme bien, no sabemos cuál es el problema que tiene David. No sabemos si la persecución, el problema es por causa de Saúl, o por causa de Absalón, o por causa de algún otro enemigo. Pero déjame decirte algo. La angustia, el problema que tiene David es real. David confía en Dios. David ha enseñado a la nación de Israel a confiar, pero ¿cuántas veces nosotros, al igual como David, cuando no vemos que nuestras oraciones reciben respuesta rápida, nuestro corazón también se eclipsa, se confunde? Es interesante, en el libro de Job, en el capítulo 4, dice lo siguiente que me llamó mucho la atención, porque muchas veces los predicadores, los maestros, los líderes, decimos a las congregaciones, hay que confiar, y llevamos al necesitado, llevamos al angustiado, llevamos a aquel que está confuso una palabra de aliento, un mensaje, confía en Dios, oramos para que Dios le dé fortaleza,
Pero observa lo que dice Job en el capítulo 4, versos 3 y 5. Mira conmigo. Y aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. Y esforzabas las rodillas que decaían. ¿Ves ahí el ministerio de aconsejar, de ayudar a otros? Pero observa el verso 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Wow. ¿Notas lo que está diciendo acá? Que muchas veces nosotros damos ánimos a otro y decimos confía en el Señor, pero cuando nos toca a nosotros la experiencia de la vida, al igual como el salmista, preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? Tal vez las angustias pueden ser familiares, conyugales, interpersonales, laborales, eclesiales, circunstanciales como una enfermedad, una pérdida, un quiebre, etc. La angustia es real y nosotros clamamos y decimos, Señor, contéstame, y Dios guarda silencio. ¿Qué hace el corazón entonces? Observa lo que dice el salmista. 4 veces en 2 versículos él dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y el primer hasta cuándo tiene que ver, Señor, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Déjame decirte algo, realmente David sabe que Dios no olvida. Porque aunque padre y madre te dejaren, ¿con qué? Aún con todo eso, Jehová te recogerá. Pero en su corazón, en su confusión, David pregunta el hasta cuándo del olvido. ¿Hasta cuándo, Jehová? Y esa es una pregunta, Señor, estoy al límite. Ya no tengo más fuerza. Señor, ¿te has olvidado de mí? El salmista sabe que no es posible que Dios se olvide. En cierta forma, cuando yo leo en Juan capítulo 11, para recordarles la historia, es cuando el Señor resucita a Lázaro. De Juan capítulo 11 yo aprendo 2 cosas de Dios, de ese relato. Podemos decir que Dios nunca llega antes de tiempo. Pero tampoco podemos decir, pero también debemos decir que Dios ni demasiado tarde para que ya no pueda hacer nada. No llega demasiado temprano, no llega demasiado antes de tiempo, ni tampoco demasiado tarde para que ya no se pueda hacer absolutamente nada. Pero el salmista, ¿qué le dice? Mire, ¿hasta cuándo del olvido? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Observa el segundo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? El hasta cuándo del oculto, de la ocultación. Déjame decirte algo, en los problemas, en las crisis, Dios está en el mismo lugar de siempre. Y la verdad que no es Dios que ocultó su rostro, es que a veces miramos más los problemas, la confusión, la crisis, el dolor, que nosotros dejamos de ver a Dios. Déjame decirte algo, de la única persona que Dios escondió su rostro, ¿fue de quién? De la persona de Cristo Jesús. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo seamos aceptos delante de Dios. El hasta cuándo del olvido, el hasta cuándo de la ocultación. Observa conmigo el verso 2, el hasta cuándo de la orientación. ¿Por qué de la orientación? Porque hay un mensaje, hay un consejo, hay una palabra que el salmista se repite, pero que no logra darle paz. Mira, ¿hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Tal vez él se decía, confía en Dios, descansa en Dios, pero con tristeza en mi corazón cada día, es decir, me digo confía en Dios, pero no ocurre absolutamente nada. Es evidente que él está al borde de un abismo emocional. Sus pensamientos, sus emociones, cada noche que él se acostaba, aunque él pudiese repetirse promesas, vemos ahí la perplejidad de su alma. Tal vez no podía dormir por las preocupaciones. ¿Cuántas veces personas por el peso de la preocupación no pueden descansar, no pueden dormir? Él hasta cuándo de la orientación, y finalmente al mirar a los hombres, él dice, Señor, ¿hasta cuándo?
¿El hasta cuándo del orgullo? Dice el salmista, ¿hasta cuándo será enaltecido en soberbia mi enemigo sobre mí? El salmista sabe que la intervención de Dios pondría fin a la arrogancia de su enemigo. Él mismo había llegado al final de sus recursos sin hallar solución alguna. Pero cada vez que Dios se toma su tiempo, cada vez que Dios guarda silencio, es porque Dios nos está queriendo enseñar algo. ¿Por qué Dios a veces guarda silencio? No contesta esa oración y nosotros nos confundimos. Dios a veces guarda silencio porque está probando nuestra fe. La fe debe ser probada para ser purificada. A veces Dios guarda silencio porque espera que usted y yo aprendamos a depender más de Él. ¿Recuerdas cuando Pablo oró al Señor, quítame este aguijón? Y el Señor le dice, hey, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque el poder de Dios se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. ¿Por qué Dios a veces guarda silencio? Para probar nuestra fe, para que dependamos más de Él o para que hagamos una oración más profunda. Recuerda Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé. O a veces es porque aún no hemos aprendido la lección, porque no hemos aprendido lo que Dios quiere que aprendamos. Al cerrar este primer punto de la confusión del salmista, el hasta cuándo del olvido, el hasta cuándo de la ocultación, el hasta cuándo de la orientación, el hasta cuándo del orgullo. No deje que cuando tú con la respuesta de Dios, no permitas en tu corazón que cuando la respuesta de Dios no llegue a tu tiempo, a tu hora, dudes del amor y de la fidelidad de Dios. Porque tal vez Dios está guardando, ¿qué cosa? Silencio, porque quiere que aprendas, que dependas, que clames, que cambies. Observa ahora David. Desde la confusión, ahora el salmista se dirige al clamor, a la oración. El Hijo de Dios tiene un recurso poderoso, la oración. La oración es el ministerio y es la forma que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros para depender de Él. La oración no es tanto decirle lo que nos está pasando. La oración es confiar en Dios que Él va a ayudar y cambiar nuestras vidas. Es interesante que el libro de los Salmos, en el capítulo 55, verso 22, dice lo siguiente. Me gusta esta verdad. Podríamos haber citado 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, pero Salmos 55, 22 dice, echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, pero va a pasar un tiempo en que Dios va a escuchar esa oración. Entre que Dios escucha la oración, en que Dios responde, hay un tiempo y en ese tiempo ten cuidado de la confusión. Pero mira, de la confusión el salmista se va al clamor. Este clamor, en este clamor el salmista, como dice este texto, presenta delante de Jehová su carga. Y mira, ¿qué le pide? Observa 4 cosas en el clamor de David. En primer lugar, le dice a Dios, mira. Mira, en otras palabras, Dios contempla. Lo que él está diciendo, David pide a Dios que considere su caso, que le preste atención a su situación. No es que Dios no lo ve, sino que ahora David le dice, Señor, tengo este problema y quiero que tú lo atiendas. Por eso que él le dice, Señor, contempla. Pero el mismo verso también nos dice, no simplemente mira, sino que el salmista le dice, contesta. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Y este respóndeme es, Señor, ya que tú miras mi necesidad y tú oyes mi clamor, mi oración, mi clamor es específico. Contesta, responde, oh Jehová, Dios mío. Es decir, contesta específicamente mi clamor. Recuerda que el salmista nos va a enseñar. Aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Pero él le pide, Señor, contempla, mira. Él le dice, Señor, contesta, responde, oh Jehová, Dios mío. Pero él también le dice, clarifica. Este clarificar alumbra mis ojos.
no es que David tiene problemas de visión. No es que todos en este tiempo perdían rápidamente su visión. No había la ayuda visual, los lentes, lo que hoy tenemos. Pero David no está pidiendo por sus ojos físicos, sino que David está pidiendo: Señor, ayúdame a ver lo que yo no veo. ¿Hacia dónde me diriges? David no pide tener vista, sino la capacidad de confiar en Dios para ver más allá de los ojos humanos y poder ver lo que Dios está haciendo. Él desea contemplar el triunfo final. Es como si dijese: Señor, disipa tú las nubes que oscurecen mis ojos. Hazme ver, Señor, tu rostro. ¿Qué le dice el salmista? Contempla, contesta, clarifica. Finalmente el verso 13 y 4, considera, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, observa el verso 4, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Escúchame bien, David no teme a la muerte. David sabe que Dios le guiará aún más allá de la muerte. ¿Sabes qué pide él? Señor, escucha, considera esto. Si yo me muero, mis enemigos van a decir: ¿y dónde estaba el Dios de David? Y David no quiere eso. David no quiere que Dios pase por aquel que no escuchó, no socorrió a su siervo, para que no duerma de muerte. David no teme a la muerte, sino que no quiere llegar a morir sin ver antes el triunfo ante sus enemigos. ¿Y por qué? Para que no digan sus enemigos. Para que no diga: lo vencí. Ya Dios le había dado la victoria a David. ¿Recuerdas con ese gigante? Y el nombre de Dios fue honrado. Y él quiere nuevamente que el nombre de Dios sea enaltecido. No quiere que su enemigo diga: le vencí a pesar de su Dios. No quiere que sus enemigos se jacten diciendo: Dios no le socorrió. Ahora, hemos visto la confusión de David. Hemos visto el clamor de David. En la confusión, 4, ¿hasta cuándo? En el clamor, 4 peticiones. En este salmo no veo la respuesta de Dios a David. Yo no sé cómo le contestó. No sé cuál fue la respuesta. Y en cierta forma tampoco nosotros sabemos cómo Dios contesta a otros hermanos. Pero quiero que observes ahora el cambio que hay. Observa conmigo el verso 5, porque dejamos atrás la confusión de David, dejamos atrás el clamor de David, porque ahora vemos el confort de David. Y mira cómo comienza el texto: más yo, ese más yo, hay un cambio. A pesar de lo apesadumbrado que estaba su corazón, se ha producido un giro en su interior. No vemos en el texto ninguna respuesta hablada, pero es evidente que el salmista pasó de la angustia a la alegría, de la confusión a la confianza, de la oscuridad a la luz y el gozo de la paz del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo pasó? Oración, confianza, entrega, presentar delante de Dios su necesidad. Y mira cómo el salmista expresa su confort, su confianza. En primer lugar, lo vemos a través de su confianza. ¿Cómo expresa su confort? 4 acciones. En primer lugar, lo vemos en su confianza. Mas yo en tu misericordia he confiado. Aquí hay una decisión de David. Independientemente a lo que siente, independientemente a lo que observa, independientemente a lo que está delante de él decide qué cosa: confiar en Dios. Porque ha mirado, ¿sabes qué cosa? La misericordia de Dios. Misericordia, la misericordia de Dios es el amor leal que Dios tiene para con aquellos que confían en Él. La misericordia es la acción de Dios que mueve su corazón para actuar sobre los suyos. ¿Recuerdas a Jesús cuando miró con compasión a la viuda que iba a enterrar a su único hijo? ¿Recuerdas cuando Jesús vio a ese grupo de personas que hacía 3 días no comían y Dios los miró, Jesús los miró con compasión? La compasión, la misericordia de Dios lo lleva a actuar por los suyos. Observa lo que dice el Salmo 27. Este texto lo conozco muy bien porque siempre lo repetía mi suegra. Ella dice, este salmo dice así:
hubiera yo, Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré, ¿qué cosa? La bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Cómo expresa David su confort? En primer lugar, lo vemos en su confianza. Decide mirar la misericordia de Dios. En segundo lugar, lo vemos en su contentamiento. Cuando él confía, cuando él mira la misericordia, la bondad de Dios, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. David ha hallado la verdadera paz. Y déjame decirte algo, sin la misericordia, sin la gracia no hay paz. Y sin misericordia, sin gracia, sin paz, no puede haber gozo. Pero aquí el contentamiento está porque él ha puesto su confianza en el Dios de gracia, en el Dios de paz. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David ha hallado la verdad, la verdadera paz. Es Dios quien da la verdadera paz. Es interesante que en Romanos capítulo 15, verso 13, el apóstol Pablo dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire el confort de David, lo vemos en su confianza, lo vemos en su contentamiento. Observa el verso 6, ¿en dónde lo vemos? En su cántico. Es interesante. Mi corazón, dice, se alegrará en tu salvación. Está mirando hacia el futuro y ahora el salmista dice, cantaré a Jehová. El cantar. El canto que proviene acá. El cantar, ¿por qué es importante? Tengo una pregunta en el cantar. De hecho, aquí hay un salmo de confusión. Pero a pesar de que hay un problema, que hay una crisis, que hay un dolor, ese salmo sirvió para que se convirtiese en poesía y en un cántico ¿de qué? De adoración a Dios. ¿Debemos cantar a Dios cuando Dios contesta nuestras peticiones solamente? O mejor dicho, ¿solo debemos cantar cuando Dios concede conforme a nuestros deseos nuestras peticiones? ¿Es ahí cuando debemos cantar? Si bien es cierto, la Biblia nos enseña el que está alegre, cante salmos. Pero mi pregunta es, ¿solo vamos a cantar cuando nos sentimos bien? Hay una historia en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas, después de ser azotados, los encarcelan en el cepo. En una posición tremendamente complicada y dolorosa. Era un momento para llorar, para decir, Señor, somos misioneros, estamos predicando tu palabra y mira cómo nos han maltratado ilegalmente, irresponsablemente, nos han abusado. Pero a medianoche, ¿qué hicieron ellos? Cantaron salmos al Señor. Porque quien ve la gracia de Dios, quien ve la salvación de Jehová, Dios convierte su lamento en baile, su dolor en alegría. Y por la dirección divina, David pudo componer este precioso cántico a pesar de que él está confundido. Hay dolor. Lo vemos en su confianza, lo vemos en su contentamiento, lo vemos en su cántico. Observa el final del verso 6. Lo vemos en su comprensión, porque me ha hecho bien. Mira el pasado. Mira el pasado. Y cuando David mira el pasado, ve a Dios actuando en su vida. Es como si tú hoy te detuvieses por un momento a considerar tu pasado, tus momentos, tus pruebas. ¿Puedes ver la mano de Dios? ¿Amén? ¿Puedes ver el cuidado de Dios? ¿Puedes ver su gracia? David no sabe hacia el futuro, pero sí sabe una cosa hacia el pasado, que Dios fue fiel. Y qué interesante. Comenzó con 4 preguntas. ¿Hasta cuándo? Pero termina con qué? Con un me ha hecho bien. Dígalo conmigo. Me ha hecho bien. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Que tal vez por un momento nos sintamos confundidos en crisis, pero si confiamos, lloramos y miramos más allá de nuestros problemas al Dios Todopoderoso, podemos llegar a la misma conclusión de Él. Me ha
hecho bien, porque Dios es fiel. Amén. Para aplicar. No te enfoques en ti mismo. Cuando David pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿En dónde está poniendo sus ojos? En Él. Cuando ponemos los ojos en nosotros mismos, en lo que me está pasando, en lo que me está ocurriendo, rechazamos a los demás, porque nos miramos a nosotros y creemos que somos los únicos que tenemos ese problema. No es cierto. Primer principio importante, no te enfoques en ti mismo. Segundo, no te enfoques en los problemas. El salmista le dice, mira, responde, alumbra, no me quiero morir antes. Él está mirándose a sí mismo, compadeciéndose, mirando los problemas y lamentándose. Tercero, enfócate en la grandeza, en el amor, en la fidelidad, en el cuidado de Dios. Él ha hecho bien. Amén. Y decide alabar a Dios. ¿Sabes cuándo? En todo momento. Que el Dios del cielo sea glorificado. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias por este interesante salmo, Señor, que nos ayuda a confiar desde el clamor de la angustia hasta el canto alegre de aquel que, a pesar de las crisis, los problemas, ha puesto su confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a confiar, a clamar, a entregar nuestra necesidad, a no enfocarnos en nosotros, a no enfocarnos en los problemas, sino enfocarnos en tu grandeza, en tu amor, en tu fidelidad, en tu cuidado, para que pueda brotar de nosotros, de nuestro corazón, un cántico, un testimonio, y declarar que Dios es bueno, siempre es bueno. Añade tu bendición, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.